Hoy hablaba con una mujer que había escuchado uno de los audios que compartí en la comunidad gratuita de Expandir tu Potencial, donde les estoy compartiendo información sobre sexualidad sagrada, sobre las heridas que tenemos, las experiencias previas en torno a la sexualidad dolorosas que nos han marcado y que han dejado como esas huellas en el cuerpo y que hoy en día se nos vuelven a activar cada vez que esas partes del cuerpo son despertadas y que no nos permiten vivir una sexualidad libremente porque estamos condicionados por ese pasado que nos duele hasta que podamos hacer consciente esa herida y trascenderla y sanarla. Y le contaba que hubo una época de mi vida en la cual yo no podía dormir si tenía un varón al lado. Pero no era eso lo más curioso. Después detecté que tampoco podía dormir si tenía mujeres al lado, durmiendo conmigo, que yo sabía que le gustaban las mujeres. O sea, si eran mujeres heterosexuales, todo bien, pero si eran mujeres que le gustaban las mujeres o si eran varones, algo en mí estaba como ansioso, intranquilo y no dormía. Y yo me contaba que es que me cuesta dormir cuando hay gente. Cuando estoy sola duermo regia, pero cuando hay gente me cuesta. Como si fuera algo de que me costara dormir con gente porque sí. ¿Por qué? Porque yo no me acordaba de que una vez hacía bastantes años, porque lo tenía muy bloqueado, había dormido con un compañero con el que yo salía y él decidió entrar a mi cuerpo cuando yo estaba dormida. Y obviamente la pasé como el culo porque yo estaba dormida, o sea, fue en seco de una. Y cuando yo le pregunté, cuando terminamos, cuando él termina, me pregunta si la había pasado mal y yo le dije sí. Y le dije, ¿por qué no me despertaste? No me preguntaste si quería, no hiciste, no sé, algo para estimularme, como llevarme a ese punto. Y su respuesta fue: tenía miedo de que si te despertaba me dijeras que no. Entonces decidió entrar. O sea, no me dio la chance de decir que no. O sea, yo no tuve voz ni voto en ese acto. Él decidió, por si yo decía que no, que le iba a hacer igual. Y claro, luego de ese momento yo borré, hice tipo, fue demasiado doloroso y lo borré de mi mente, lo borré de mi mente, de mi conciencia, porque mi cuerpo no lo había borrado. Después nunca más pude dormir con una persona al lado, hasta que hace unos años, cuando yo empiezo a hacer terapia y sobre todo cuando empiezo a hacer un proceso en tantra de conciencia de mi sexualidad, aparece solo el recuerdo, viene, me acuerdo, mientras estoy durmiendo con otra persona con la que estaba durmiendo en ese momento y fue como... ¡ah! Llevaba, no sé, 2 meses de pareja y hacía 2 meses que yo estaba con el pobre flaco y yo no dormía. Y era como, bueno, no te quedes a dormir porque cuando duermo con gente no duermo y necesito dormir, mañana madrugo. Y claro, el pobre pibe no tenía la culpa de eso que yo venía guardando de una relación anterior. Entonces, cuando me hago consciente, obviamente lo trabajo, lo sano, hago mi proceso, mi integración terapéutica física, hago todo mi proceso de sanación. Y luego de eso empiezo a dormir. Como si nunca nada hubiera pasado. Pude revivir el trauma, pude sanarlo, pude habitarlo. Y luego de eso empecé a poder dormir con otras personas. Como que algo de ese miedo que estaba inconscientemente despierto todo el tiempo en mi cuerpo, en mis células, estaba alerta, estaba como a la defensiva, viendo que nadie se metiera sin mi permiso. Se calmó una vez que yo pude hacer ese proceso y claro, ese peligro sigue siendo real, sigue existiendo, me puede pasar en cualquier momento, pero mi cuerpo ya no está a la defensiva porque mi cuerpo no teme que eso le pase porque ya sané esa experiencia previa. Pero mientras esa experiencia previa no estaba sanada, algo en mí seguía con miedo, con un miedo de fondo y yo no sabía por qué, porque lo había encima, me había olvidado. Entonces es muy importante que podamos hacer conciencia, hacer consciente estos procesos por medio de los cuales nuestro cuerpo estuvo expuesto a experiencias displacenteras en torno a la sexualidad y que podamos hacer un trabajo de sanación con eso, que podamos hacer la terapia correspondiente, que podamos sanar ese trauma para poder hacernos libres al día de hoy de poder explorar con nuevas personas, nuevos compañeros con los que nos encontramos en la vida sin venir con toda esa mochila
o sea, venimos con una mochila, pero la idea es que podamos ir haciendo un trabajo para poder sanar todo eso y poder justamente encontrarnos con una hoja en blanco del otro lado y no con venir y decirle, vos sos igual a esto, 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 el otro y que tu cuerpo reaccione con todo ese miedo.